Muy buenas tardes a todos ustedes. Qué gusto poder saludarlos al comenzar esta nueva semana. Hoy, domingo 7 de marzo, comenzamos nuestras actividades nuevamente y, por supuesto, como siempre, comenzamos escudriñando la palabra de Dios. Si usted quiere compartir esta oportunidad, el mensaje que estamos dando a otras personas, la única cosa que yo le pido es que pueda compartir con sus amigos, con las personas que usted crea conveniente este mensaje. Y nos gustaría que cada uno de ustedes lo haga con sus amigos. Así que tome usted su celular o tome su Facebook y comience a compartir con las personas que usted cree que pueden necesitar escuchar un poco acerca del tema de hoy. Hoy hablaremos acerca de la muerte de Cristo. La pregunta que nos hacemos es, ¿una muerte tan terrible, tan horrible, era necesaria? Cuando nosotros leemos la profecía en el Antiguo Testamento, encontramos que se predice a Jesús que pasaría por una situación sumamente horrorosa como la que nosotros hemos visto en la vida de Jesús. Si nosotros leemos el capítulo 53 del libro de Isaías, dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La historia de la Biblia dice que Jesús llegó a Jerusalén y, tal como lo había mencionado la escritura en Isaías capítulo 53, Jesús sufrió el sufrimiento que había predicho la palabra de Dios. La razón es tal vez un poco difícil de entender para algunos de nosotros. Tomar el lugar de otra persona culpable para que el culpable sea considerado inocente no es un acto común en la comunidad ni en el sistema de justicia humanos. Creo que es importante entender que este sacrificio no es un sacrificio cualquiera, no tiene un propósito simple de cumplir con un acto de justicia referido a la existencia propiamente del hombre, sino que está enmarcado dentro de un contexto mucho más amplio y mucho más de consecuencias eternas. Por esa razón es importante que reflexionemos en la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Él, como líder, como personaje importante de su tiempo, muchas personas, escuchando sus mensajes, creyeron en él, comenzaron a seguirle y tenían ciertas esperanzas, como todo ser humano, tenían esperanzas de una resolución de vida con el liderazgo de él para el beneficio de sus pueblos, en este caso de Israel. Lastimosamente, por su desobediencia habían estado en cautiverio y estaban dominados por los romanos. Ahora llega este gran líder llamado Jesús, y viendo sus enseñanzas, escuchando sus enseñanzas y viendo las cosas que él hacía y que anunciaba, ellos comenzaron a confiar que Jesús tenía un plan diferente para su pueblo. Lastimosamente nunca ellos entendieron a plenitud que este plan para su pueblo, este objetivo que Jesús venía a cumplir al llegar a Jerusalén y a todas las ciudades de su comarca o de la comarca metropolitana, o perdón, de mesopotámica, no entendieron ellos que Jesús venía con un propósito muchísimo más grande. Ya se había predicho en la escritura de que el hijo de la simiente golpearía a la serpiente en la cabeza.
y la serpiente golpearía en el calcañar. Esto se cumple justamente en el día de la crucifixión de Cristo. Porque si bien es cierto, Adán y Eva entregaron a la tierra y al hombre a Satanás, y él era el dueño de esta tierra, así lo dice Job, entonces había que retomar, reconquistar el dominio de las criaturas y de todo lo creado de la manera como la culpabilidad exigía. La culpabilidad exigía que alguien debía morir por causa de su pecado. El hombre podía morir, pero la muerte del hombre no era suficiente para volver a vivir, es decir, para poder, después de pagar la deuda, poder gozar del pago de la deuda. Entonces era necesario que el Hijo de Dios, quien se ofreció, si en caso el hombre cayera en pecado, él tendría que venir a morir por causa del hombre. La historia bíblica dice que Jesucristo llegó a los suyos y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Estuvo entre sus pueblos mostrando que él había venido a cumplir el objetivo que Dios tenía para ese pueblo y para el mundo entero. Pero ellos no lo entendieron o no lo quisieron entender. Muchos hoy en día hacen exactamente lo mismo, teniendo las pruebas a plenitud, la verdad de la palabra de Dios y a Jesús mismo descrito en su palabra. No creen que Jesucristo pueda ser el objetivo o pueda ser el motivo por el cual podamos alcanzar la salvación si creemos en él. ¿Por qué razón? Porque muchos no pueden ver la conexión entre su muerte y la salvación de nuestras vidas. No pueden ver que la consecuencia del pecado era la muerte, pero la muerte del pecador. Y esa muerte del pecador no podía ser restituida por el pecador mismo. Era necesario que alguien con el poder y la capacidad de resucitar pudiera ser parte de esa restauración a una vida eterna. Capítulo 19 del libro de San Juan dice: y después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También estaba con él Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Dice la escritura en Isaías que acabamos de leer, dice que entre los impíos sería su muerte y entre los ricos su sepultura. El cumplimiento de la profecía no hace otra cosa más que anunciar con anterioridad, o la profecía anuncia el cumplimiento de esta profecía con anterioridad, qué es lo que pasaría con el Hijo de Dios que nacido de mujer o nacido de María, vendría a anunciar una verdad que nosotros necesitábamos hoy entender. Era necesario que el Hijo de Dios muriera por nosotros. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el mérito de la muerte de Jesús por nosotros? El enemigo, que era dueño de esta tierra, mostró su intención de dominar el mundo y dominar la creación a través de una exigencia que era el pago de la vida del hombre. En esa condición, Jesucristo, habiéndose ofrecido, vino a esta tierra. Y demostrado es que en el monte de la tentación, donde Jesús es llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás y probar su obediencia, así como Adán debió probar su obediencia a Dios con el fruto de no comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, que no lo logró, Jesucristo, el nuevo Adán, debía demostrar que él era capaz de poder pagar con su muerte la salvación del hombre. Y para eso tenía que pasar por esa experiencia de la tentación. Y en el momento de la tentación, Satanás mismo en la tercera tentación le dice: todo esto te daré si tan solamente tú te postras y me adoras. Era el objetivo de Satanás someter al Hijo de Dios bajo su dominio.
Era el objetivo de Satanás querer hacer que el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, se pusiera en su dominio o le adorara a él como si fuera él el creador. Lastimosamente, pobre Satanás no pudo conseguir los objetivos que él quería porque Jesús estaba seguro de que él podía pasar la experiencia de la muerte y salvar al hombre de la condición eterna del pecado, de la condición eterna de las consecuencias del pecado, que era la muerte eterna. Por esa razón es importante entender que el sustituto que Jesús mostró, o que el Padre o el Hijo que estaban en el Edén mostró a Adán al matar un cordero para expiar sus pecados, no era otra cosa más que la prefiguración de lo que Cristo haría por nosotros para poder pagar nuestra culpa y poder gozar después del pago. Qué triste es para aquellos que no tienen esperanza, que creen que en la muerte termina todo nuestro existir y no tiene ningún sentido el vivir en esta tierra. Algunas personas se han quejado y han dicho, ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene si cuando me muera no llevo a ningún lugar nada de lo que tengo? Y muchas personas tienen simplemente la esperanza de vivir lo mejor que puedan ahora porque mañana al morir terminará su historia. La palabra de Dios dice que no termina la historia del hombre cuando el hombre muere, porque hay una garantía de salvación en Cristo Jesús. Una vez que Jesús fue sepultado, él ya lo había anunciado también hacía un tiempo atrás, de que mirando al templo, dijo él que él podía derribar y volver a construir el templo en 3 días. La gente no entendió la parábola, pero Jesús estaba anunciando su resurrección. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios, capítulo 20, en el versículo 1 en adelante. En el primer día de la semana, María de Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, posiblemente Juan, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Se acuerdan que el versículo decía que pusieron a Jesús en ese sepulcro que era nuevo y porque estaba más cerca? Pues entonces porque ya venía la hora se ocultaba el sol el día sexto para comenzar el día de reposo y no querían ellos pasarse en alguna situación difícil dentro de las horas del día de reposo. Pues María supuestamente fue para ver a Jesús o tratar de embalsamar el cuerpo de Jesús o tratar de ver dónde habían puesto a Jesús y encuentra que la piedra había sido removida. Entonces fue a comunicar a los discípulos y a decirles, no sé a dónde se lo han llevado. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, posiblemente porque era más joven. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, posiblemente Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. La muerte de Cristo era necesaria para que tú y yo podamos alcanzar la vida eterna. Él pagó nuestra muerte para que nuestra muerte no sea simplemente el último momento de nuestra existencia, sino que podamos gozar del privilegio de la resurrección que es en Cristo Jesús. Él pagó lo que nosotros debimos pagar y gozar, pero como no podíamos gozar del pago, Él pagó para que nosotros podamos gozar del privilegio de la resurrección, luego de que este cuerpo, como dice su palabra, que es corruptible ahora, se convierta en incorrupción. Era importante para nosotros reconocer esto en nuestras vidas para tener esperanza. Todo aquel que cree que Jesús murió y resucitó como garantía de nuestra salvación,
podrá recibir de Jesús su gracia y el oportuno mensaje de que en su gracia nosotros seremos rescatados de este mundo lleno de maldad y entregados a la vida eterna para siempre, para nunca más morir. Es la promesa de Dios que todo aquel que cree en Jesús no muere eternamente, según el apóstol Pablo, sino que se vivifica en la esperanza de la venida de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo murió en la cruz del Calvario y tú, conociendo esa muerte, aceptas a Jesús y su sacrificio como el sacrificio suficiente para alcanzar la salvación, tú tendrás vida eterna cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Hoy perdí a un sobrino. Murió hace solamente una media hora atrás. Marco, casado con una sobrina mía, luchando con el COVID, hoy perdió la vida, pero no la esperanza. Hoy Jesús toma sentido en la vida de cada una de las personas que pierden un familiar, que pierden un ser amado. Es importante valorar la vida de Cristo y su muerte por nosotros y la garantía de su resurrección para creer y tener esperanza en que un día recibiremos la vida eterna. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Será las palabras de Jesús cuando finalmente el pecado y la muerte y el originador de la muerte y del mal sean finalmente exterminados para siempre, por la eternidad. ¿Crees en eso? Si Jesús murió y resucitó de los muertos, Él también traerá consigo a todo aquel que cree en su palabra. Que el Señor te bendiga en esta noche y que pueda darte esperanza. Janet, que Dios te bendiga, cuida a la familia, a toda la familia de Armón, a la familia Walter, a la familia Leal. Les mando mis abrazos, mis primos, hermanos. Que Dios los bendiga y confíen en la palabra de nuestro Señor. Él está siempre atento a nuestras tristezas, a nuestro dolor, porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Comparte este mensaje con otras personas para también producir esperanza en los corazones de aquellos que aún pueden, creyendo en Jesús, vivir en paz. Amado Padre que estás en los cielos, te ruego por Janet, por su hija, por la familia de Armón, que tú puedas cuidar de cada uno de ellos, por la familia Walter, que también puedan ellos restablecer su fe en tus promesas. Querido Señor, tú eres un Dios de promesas y de esperanza. Produce esperanza en nuestros corazones. Llénanos de tu paz y no permitas que perdamos la fe en las promesas que has hecho, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te entregamos nuestro corazón, compungido y entristecido por el dolor de la muerte y del pecado, mas seguros y confiados que en tu Hijo Jesucristo alcanzaremos la salvación eterna. Bendice nuestras vidas en este día y al comenzar esta semana, queremos tu bendición en todo momento. Lo pedimos y lo agradecemos solamente por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Deseo que el Señor les bendiga en esta noche y que su paz esté en cada uno de nosotros. Consuelo a todos aquellos que están perdiendo seres amados. No pierda la fe. Jesús viene pronto y viene con un galardón de vida eterna para todos nosotros. Esto es Reflexiones de la Biblia, todos los días, con un servidor, Boris Darmon. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.